Hola, esperando que se encuentren bien. En esta ocasión, Sofía y mis compañeras Ariadna y Angélica vamos a explicarles cómo es que realizamos nuestro proyecto de investigación. En primer lugar, nuestro proyecto se tituló La influencia de los medios audiovisuales en el significado psicológico de acoso escolar en estudiantes universitarios. Como habrán visto, nuestro título debe contener tanto la variable independiente, la dependiente y nuestra muestra. En este caso, nuestra variable independiente fueron medios audiovisuales, nuestra variable dependiente fue el significado psicológico. Y bueno, ¿qué es la variable independiente? En este caso, es aquella variable que va a manipular el investigador, o sea, nosotros, y va a ser manipulada directamente. Con manipulación directa nos referimos a que vamos a manipular aquellos estímulos físicos o sociales que va a intervenir directamente pues en nuestra variable dependiente. En este sentido, respecto a la variable independiente, cabe recalcar que también se podría decir que existe la manipulación indirecta, pero no es una manipulación como tal, porque esta se refiere a las características o los atributos propios de nuestros participantes, que podría ser ya sea la edad, el sexo, su historia, su maduración biológica, y que por lo mismo que están fuera de nuestro control, pues no podemos manipularlos. Bueno, por otro lado, la variable dependiente es aquella conducta que va a emitir nuestros participantes. En este caso es aquella conducta que vamos a medir. Se puede medir ya sea por intensidad, por duración, por intervalo o por frecuencia. Estas mediciones las vamos a plasmar en nuestras hojas de registro que van a venir contenidas en nuestra sección de instrumentos. Otro aspecto importante referente a nuestras dos variables, recordando la independiente y la dependiente, es que van a tener que ser definidas tanto conceptualmente como operacionalmente. Por definición conceptual se entiende aquella que es acorde a nuestro marco teórico de nuestra investigación, y por definición operacional se refiere a transformar de cierta manera estas variables en unidades observables para que sea más fácil medirlas en el caso de la variable dependiente. Ahora bien, continuando con estas variables, es importante mencionarlas tanto en la hipótesis como en la pregunta de investigación. En la hipótesis, la variable independiente va a tener una unidad de medición. En este caso, la unidad de medición fue hay o hubo un medio audiovisual. La unidad de medición para la variable dependiente fue en que iba a haber o hubo mayores valores de J. En este caso sería cuántas palabras definieron a la frase de acoso escolar. Y como podemos entender dentro de la hipótesis, estas variables tienen su relación. En cuanto a la pregunta de investigación, esta tiene cierta estructura, empezando por la palabra de cómo, o pueden sustituirlo por otras, por ejemplo, ¿cuál es la relación? O ¿qué relación tiene? Aquí la variable independiente se puede identificar en donde dice video de concientización y la variable dependiente en el significado psicológico de acoso escolar. Dentro de la pregunta ya viene más específica la población, como venía en el título anteriormente mencionado. Cabe resaltar que dentro de la hipótesis nunca deben de mencionar a la población. Y además,
Esta debe de ser precisa, sin ambigüedad y parsimoniosa. Bueno, yo voy a hablar del método. En la sección de participantes, la siguiente, por ejemplo. Vamos a hablar sobre la descripción de la muestra, es decir, de sus características, de la edad, sexo, nivel sociodemográfico, y también vamos a especificar si fue una selección por probabilidad o no probabilidad. Siguiente, please. En instrumentos utilizamos el formulario Google, que contó con 5 secciones, que fue la presentación del proyecto, los datos sociodemográficos, el video para el grupo experimental, instrucciones de la actividad y el agradecimiento. En cuanto al material, se utilizó el video informativo que se llamó ¿Qué es el acoso escolar? Siguiente, please. En situación experimental, se utilizaron aplicaciones móviles de WhatsApp y Messenger para poder enviar el link del video del formulario Google y para contactar a las participantes. En cuanto al grupo experimental, se utilizó una aplicación extra que fue YouTube para que se pudiera ver el video. Siguiente, please. En el procedimiento, primero se tuvo que contactar a los participantes vía WhatsApp o Messenger, enviando primero un saludo como instrucciones generales. También se les preguntó si querían colaborar a este experimento y se les asignó al azar, si decían que sí, a un grupo experimental o grupo control. Ya como instrucciones específicas en el grupo experimental, se les indicó que tenían que ver un video y al terminar nos avisaran para poder enviarles el link del formulario. Además de que también tenía que escribir la letra A en la sección grupo. Siguiente, please. Bueno, en las instrucciones específicas del grupo control, solo fue que pusieran en la sección grupo, la palabra B. La letra B. Bueno, aquí también queríamos mostrarles algunas alternativas que podrían usar ustedes para trabajar con su material. Podrían usar Zoom o los documentos de Google. En este caso, queríamos ponerles un ejemplo de otra investigación que realizamos, que fue sobre la restricción del tiempo en la solución de problemas. En ese caso, utilizamos un documento de Google para que nuestros participantes pudieran ingresar a él. Dado que había restricción del tiempo, una vez que ingresaran los participantes, mis compañeras y yo ingresamos al mismo tiempo para registrar el tiempo que ellos se tardaban en solucionar el problema que les habíamos puesto. En este caso era un acertijo. Todo esto con el fin de que nuestras mediciones fueran precisas y supiéramos el tiempo en el que comenzaban a resolverlo y en el que lo terminaban. Creo que aquí también otra alternativa que les había mencionado antes puede ser que utilicen la plataforma de Zoom con la función de pizarra, pedirle a su participante que ingrese a la sala y ver cómo soluciona la actividad que ustedes les dejen o el material. Bueno, ahora sobre los roles que se presentan con el experimentador y los observadores. Con el experimentador, él se encarga de dar instrucciones generales, que en este caso fue el de dar los saludos de buenos días o buenas tardes o buenas noches a los grupos
o más bien a los participantes. En segundo fue dar las indicaciones específicas que ya fue para cada grupo. Por ejemplo, en el grupo A, que fue el experimental, se les indicó que tenían que ver primero el video, después avisaran y por último tenían que realizar la actividad. Y en el caso del grupo B, que fue el del grupo control, solamente se les indicó que realizaran la actividad. Y por último, para ambos grupos se les daba la despedida. Ahora, con la función de los observadores, ellos son los que registran, ya sea el tiempo, la duración, la frecuencia. Y esto, bueno, se hace una recomendación de que sean 2 observadores o más, con fin de que lleguen al mismo grado de acuerdo y tengan una confiabilidad para que les resulte una investigación precisa. Sería todo. Esperemos haber aclarado sus dudas y que tengan un lindo día.